Eh, o sea, primero agradecerte que hayas querido participar en esta charla, un poco al, al calor de la admiración que tienen varias personas jóvenes y personas no tan jóvenes como yo eh, sobre tu obra, ¿no? Yo te había hecho algunas preguntas por escrito y los muchachos de la revista quedaron muy sorprendidos, fascinados, muy interesados. Eh, claro, algunas ideas que no, digamos, no las formulé como preguntas, pensé que de pronto podríamos conversarlas en este espacio. Eh, y bueno, no sé, o sea, darte la bienvenida, agradecerte nuevamente por aceptar esta invitación en estos tiempos tan extraños. Eso. Nada, yo les agradezco a ustedes por el interés en todo esto y estoy encantado de participar en este diálogo. Una idea que se había quedado, digamos, entre las cosas que pensé preguntarte en esa entrevista por escrito, es ¿qué pensabas sobre la idea de lo verdadero en un poema? Porque se suele decir, este poema, aquí hay verdad, ¿no? Esto es sincero, o aquí hay una verdad profunda, aquí el poeta no miente, ¿no? Que es algo que, digamos, en la ficción, digamos, en la novela o en el relato, en el relato breve, no es algo que parezca ser tan importante, ¿no? No sé si es algo que te has planteado, no sé si es algo que consideres relevante, significativo, no lo sé. Me gustaría saber tu punto de vista. Yo creo que todo aquel que escribe poemas seriamente supone que el poema expresa cierto tipo de verdad. El problema está en definir cierto tipo de verdad. Es decir, ¿qué verdad es esa? Un amigo mío, arquitecto, Mark Belderbos, me dijo alguna vez que el, el acceso a la verdad, el camino a la verdad, nunca es directo, sino que es oblicuo. Y uno puede hacer la comparación con un tirador, con una persona que dispara, que muchos de estos tiradores, cuando le apuntan a su objetivo, tienen en cuenta para el cálculo de la puntería la distancia, la dirección del viento y la fuerza del viento, la altitud, la temperatura, etc. De tal manera que muchas veces uno nunca le apunta directamente al blanco, sino que lo desvía ligeramente, ¿no es cierto? Para poder corregir todas estas cuestiones circunstanciales, ¿no? Creo que hay ciertos tipos de verdades que son cortas, que están a muy poca distancia, para las cuales no tenemos que tomar en consideración temperatura, el viento, la dirección del viento, la velocidad, etc. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, es el tipo de verdad al que le das ahí casi directamente, no hay distancia con esa verdad. Un poquito más lejos está una verdad del tipo, no sé, el agua hierve a 100 grados centígrados sobre el nivel del mar. Y así se puede ir uno alejando hasta pensar que ciertas verdades poéticas son lejanas, no son muy próximas aún, están lejos. Y entonces hay que hacer tiros curvos para poder darle. Hay que considerar una serie de cosas y una serie de complejidades. Y por eso hacemos uso de una serie
instrumental retórico, ¿cierto? Y usamos metáforas y símiles y litotes y contradicciones y una serie de tropos. Porque la verdad a la que llegamos no es tan próxima a nosotros. Eso no quiere decir de que no exista esa verdad, sino que es una verdad a la que tenemos acceso no de manera directa, sino de manera oblicua. Ahora, dicho esto, no tan oblicua, ¿no es cierto? No puedes disparar para cualquier lado, pero donde entran en juego una serie de variables que hacen que, en efecto, escribir un poema no es, pues, como decir 2 más 2 es 4. Si la distancia a la que está la verdad expresada por el poema es mucho mayor que la distancia a la que está la verdad expresada por 2 más 2 es 4. ¿Qué tipo de verdad es? Definir esa verdad, eso es un poquito más complicado. Pero creo que existe y creo que cualquier persona que está metida en esto de manera más o menos seria lo asume, porque si no tendría mucho sentido. Hay una cosa que decía Ungaretti en uno de sus ensayos en relación a que él decía que la lengua italiana le resultaba una lengua vieja y que de algún modo se había dicho muchas cosas, se había escrito mucho en italiano y que resultaba difícil decir cosas nuevas. ¿Tú crees que eso es efectivamente así en relación a, a las lenguas y la relación con la poesía? Que si es que se comienza a escribir en una lengua completamente nueva, todo estará por decirse, ¿no? Todo será nuevo, digamos así. Lo que cambia, creo, es no tanto lo que dice la lengua, cualquiera esta sea, sino lo que un escritor le hace a esa lengua. ¿Sí? La forma como, puesto de manera música, la forma como tasajeamos grafitos sobre las paredes de las calles, ¿qué le hacemos en ese sentido a nuestra lengua? Si la aceptamos tal cual está, bueno, uno podría seguir diciendo cosas, uno podría seguir aumentando la carga semántica, siendo ingenioso, más o menos, etc. Pero no sé si en el caso del poema la cuestión sea decir cosas. Mi impresión es que el poema o predice o se retracta, se desdice. No creo que el poema diga, en el mismo sentido en el cual la prosa, la novela, dice, ¿cierto? El poema no va de contar historias, el poema no va de contarte un cuento, inclusive de entretenerte. En ese sentido, yo sí creo que la lengua está ahí para hacerle algo. La impresión de Ungaretti puede deberse a que la lengua italiana no cambió tanto entre el medioevo y la lengua actual, como el español, por ejemplo, el francés o el inglés, ¿no es cierto? Tanto es así que, digamos, para muchas personas es problemático leer el Mio Cid, por ejemplo, sin un diccionario y sin algunas ideas sobre la sintaxis del medioevo castellano. Pero igual leyendo a Milton en inglés, o igual. Pero en el caso de cualquier italiano, actualmente puede leer la Divina Comedia sin problema, como si fuera italiano actual. Porque como lengua no ha variado tanto en términos estructurales, léxicos, etcétera, como la nuestra o como el inglés, digamos. Pero insisto, creo que la cuestión no es tanto qué dices en tu lengua, sino qué le haces a tu lengua. Es muy interesante esa idea. Yo tengo aquí un libro que se llama Cajas, que tú has dicho que es un libro que no es poesía
pero tampoco es lingüística, que no son tratados, sino que puede ser ambas a la vez. Y claro, pensé en que tú nos dijeras algo a propósito de esto que señalaste sobre la relación que tenías con la poesía concreta. Tú decías que tú mantenías cierta distancia respecto a la poesía concreta. Y ¿cómo concibes este libro en el repertorio, digamos, de lo que podría ser cierta poesía experimental, ¿no? O sea, no sé, estaba pensando en cosas de Juan Luis Martínez, de Raúl Zurita, ¿no? O sea, si sientes que este libro entra en esa familia, o cómo, o sea, tiene familiaridad con esos autores, no sé. Ya me gustaría eh, que se mencione junto con la obra de Martínez o de Zurita. Eh, Creo que el asunto es más sencillo, en mi caso, más simple. Mi formación es de lingüista. Yo enseño lingüística en la universidad. Nunca he enseñado poesía, nunca he enseñado literatura, solamente he enseñado lingüística teórica. Eh, y al mismo tiempo escribo poemas. Entonces la pregunta es cuál es la conexión, y la conexión es muy mala. Entre ambos hay una cierta tensión, ¿cierto? Que en el libro Cajas yo traté de solucionar, en el sentido de, bueno, antes cuando yo hacía lingüística, hacía mis artículos de lingüística, y cuando hacía poemas, hacía mis libros de poemas, pero ahora lo que intento es conversen juntos, hagan un libro de lingüística y de poesía casi al mismo tiempo, ¿cierto? Todos los problemas que eso trae. Porque tengo la sospecha de que la poesía es lingüística por otros medios, que las constricciones que tiene la ciencia lingüística son distintas que las que tiene un escritor cuando escribe un poema, pero que en el fondo está trabajando con lo mismo, ¿no? La materia prima es la misma, en la lengua. Trabájala de una manera o de otra, o de manera combinada. Luego de Cajas, en el año 2019, el año pasado, salió en Santiago de Chile un pequeño librito que se llamaba El sentido y la ceguera del poema, que está estructurado también en ese intento de escribir versos, de escribir poemas que al mismo tiempo parezcan o sean de alguna manera tratados de lingüística o ensayos de lingüística, ¿cierto? Entonces, sí, trato últimamente de conectar ambas cosas, mi formación lingüística y mi deformación poética, digamos, y ver qué sale de esta combinación. Probablemente los que más se perjudican con todo esto sean los poemas que escribía antes. Pero, en fin, es una vía que estoy dispuesto a investigar por estos años, ¿no? Hay en tu, te hice la pregunta eh, en la entrevista, digamos, escrita, sobre la relación que tenías con los poemas en prosa, o sea, ¿qué pensabas sobre los poemas en Sí, prosa? Y claro, tú tienes pocos poemas en prosa en sí. tu, ¿cómo son excepciones, digamos? ¿Cómo concibes a esos poemas en prosa dentro de tu obra? O sea, ¿cómo piensas, cómo los piensas en relación a lo que tú señalas en los ensayos y a lo que me contestaste, digamos, en la pregunta que te hice? Casi no hay, ¿no? Poemas en prosa. Poco, poco. Hay unos que se llaman Siete paisajes somatizados, Sí. que es lo más parecido a poemas en prosa. Pero eso fue un error de edición. Ah, Entonces, caramba. los versos eran más o menos largos, y creo que el editor en algún momento pensó que se trataba de un Hay, bloque hay uno en de prosa particular poética. del que yo recuerdo una imagen donde un hombre escupe. Sí, Ese, sí, ese sí. Y ese probablemente es el único que reconozco como tal. Te digo, estos otros fueron un error de imprenta
que espero solucionar en próximas ediciones de mi poesía. Pero sí, ese que no recuerdo cómo se llama, que es una especie de poética, donde un hombre escupe y ve esta especie de evoluciones del escupitajo abismo abajo, ¿no? Sí, Sí, ese sí fue escrito como si fuera prosa, digamos. Pero son realmente excepciones. ya. Había una, eh, esta idea de que hay futbolistas que se equivocan con los pies y otros que se equivocan con la cabeza, ¿no? Sí, Y claro, o sea, es una analogía que llevada al mundo de los poetas, tú dijiste que era peligrosa, ¿no? sí, Porque se trataba de hierros, ¿no? Y claro, claro. y señalabas que Góngora podría estar en el un lado y el Vallejo de Trilce en el otro, ¿no? Estoy en lo correcto. Eh, Sí. ¿Tú crees que se trata de decisiones estéticas, de elecciones estéticas, o se trata de cómo funciona tu personalidad, tu cerebro, ¿no? O quizás de tu momento específico en la vida, ¿no? Te lo pregunto como creador, o sea, tú como creador, ¿cómo asumes, digamos, de eso? Eh, no, no quiero dar una respuesta psicologizante, digamos, sobre por qué hago la distinción. Eh, eh, Primero, no es un juicio de valor, no intenta ser un juicio de valor. No estoy comparando a Messi con Riquelme, ni a Cristiano con Cruyff. No, o sea, los dos son muy buenos y ya, ¿no? Por ahí no me meto. De la misma manera en que no lo hago en el poema, en el caso del poema. Eh, pero sí tengo un gusto marcado por aquellos que juegan fútbol con la cabeza más que con los pies. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Por esto que también te decía al responder la pregunta hacia el final de la última, que es que Messi o Ronaldo o cualquiera de estos que juega con los pies podrá romper todos los récords que quiera, temporada tras temporada, podrá correr más rápido, podrá cabrear mejor, podrá meter goles maravillosos de tiro libre, pero las posibilidades del juego, las posibilidades, por así decirlo, estructurales del fútbol, no son modificadas en gran forma por estos jugadores, sino por los que juegan con la cabeza y piensan con la cabeza. Del tipo Johan Cruyff, por ejemplo, o del tipo Juan Román Riquelme en Buenos Aires. Eh, y yo hacía la comparación. En ese mismo lado, digamos, hay un jugador que a mí me encantaba siempre, se llamaba César Cueto, de los 70 peruanos, que era exactamente eso. Cuando César Cueto hacía un pase en una de esas cosas, y cómo vio a cómo intuyó de que iba, en fin, esas cosas. Pero cuando César Cueto erraba un pase y la mandaba, digamos, a la tribuna, ¿qué estaba pensando? Dices tú, ¿qué quiso hacer? ¿No es cierto? Bueno, esos me gustan más, pero como dije también, es una comparación y las comparaciones se acaban rápidamente y uno tiene que abandonar el tema, ¿no? Ah, Pero en general, no por abandonar el tema en este momento, pero en general me gustan más los jugadores que piensan con la cabeza, me gustan más los poetas que piensan con la cabeza en ese tipo, en esa comparación, ¿cierto? Eh, y yo pensaba, cuando trataba de responder la pregunta, que casi todo el barroco, digamos, piensa con los pies, ¿no? Eh, Esto es totalmente subjetivo, sin duda, y hay gente que probablemente pensará lo contrario. Mientras que la vanguardia, digamos, piensa con la cabeza, por dar un ejemplo grosero y vulgar, ¿no? Y me interesan más estos análisis, estos experimentos que hacen los que piensan con la cabeza que los que piensan con los pies. ¿Sí?
por ahí va también una pregunta, o sea, ¿cómo era, digamos, tu relación con el barroco y, digamos, con el neobarroco de Medusario, por ejemplo, ¿no? Es como un libro digamos, emblemático de ciertas escrituras, ¿no? De cierto momento de la Sí, poesía latinoamericana. sí. No me o sea, el barroco o el neobarroco no me interesa tanto como ejercicio morfológico de rizar el rizo dentro del poema. Me interesa más como ejercicio conceptual. Es decir, pensemos que, digamos, la idea de la vida del sueño, por ejemplo, la teoría que hay detrás de ese tipo de concepciones, que es barroca, ¿cierto? O inclusive pensar en el Quijote como un objeto barroco, me parece más interesante que en la pura forma morfológica como dicen, rizar el rizo. Severo Sarduy lo expresó muy bien en una entrevista hace mucho tiempo en España, y dijo que para él el barroco era una actitud frente al sistema económico preponderante. Y estaba hablando obviamente del capitalismo y del consumismo, porque para él el barroco era el despilfarro, no era la acumulación que va típicamente asociada con el sistema capitalista, sino que es realmente, tú puedes despilfarrar el lenguaje, ¿no es cierto? Y lo haces al servicio, obviamente no de la acumulación, porque lo estás botando todo, sino lo haces al servicio del placer. Y cuando lo haces al servicio del placer, claro, ese tipo de ideas, si están dentro del barroco, me interesan mucho más que, que las meramente morfológicas. Mm. Y alguien, o sea, digamos que yo conseguí tu poesía completa que salió en Aldus, Uh -huh. la mexicana, pero alguien, y yo tuve que admitir que tuve algo de envidia porque tenía la edición, esta edición muy bonita de Fin Desierto, la edición original. Ya. Y la pregunta que yo te quería hacer es si tú pensaste ese libro eh, como un artefacto que tuviera que tener ciertas características. ¿Cómo fue la concepción de ese libro? No, yo no lo pensé como un objeto, como un libro objeto, digamos. Yo escribí los poemas como si fuera un libro normal, por así decirlo. Y buscando editor en Lima, caí en lo que se llama Estudio A, que es un estudio de diseñadores gráficos, que todos los años eh, hacían una especie de obsequio a sus clientes. ¿Okay? Y era siempre un objeto bonito. Y en este caso querían hacer un libro bonito, financiado por uno de sus clientes, y que se regalaba, que ni siquiera se vendía, nunca se vendió en librería. Yo dije, bueno, en fin, acá está, fíjense qué cosa pueden hacer con eso. Y se les ocurrió hacer este pliego de 12 metros 40, un solo pliego de papel, y poner sobre él el poema. Y ellos comenzaron a jugar con los versos. No el orden de los versos, sino la disposición de los versos en la página. Y entonces me preguntaron si ellos podían hacer eso, y yo dije, dentro de ciertos límites. Este poema no lo puedes tocar, este no lo puedes hacer. Entonces me mostraban sus propuestas, y al final me gustó, y terminó siendo un libro objeto, con lo cual es un libro difícil, físicamente difícil de leer, porque tienes que abrirlo, digamos, como un acordeón casi. La letra no es muy grande, etc. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, no fue pensado así. Fue el resultado de encontrarme con esta gente que me lo propuso hacer de esa manera, ¿cierto? Y ese libro en ese formato, yo tengo solamente 2 ejemplares, ya no se consigue.
En los mercados de baratijas hace varios años encontraron uno que debe ser que alguien entró a robar donde un gerente de alguna compañía al que le regalaron el libro a fin de año, pero no se consigue y no creo que se pueda volver a hacer. Tanto es así, además, que este pliego de 12 metros 40 tenía que pegarse porque no hay un pliego de 12 metros. Y eso se hizo en Chile, se hizo en Santiago y se trajo a Lima luego. En fin, fue toda una odisea. Pero es lo que es, tiene su encanto y tiene sus vicios, ¿no? Yo prefiero siempre un libro de poemas donde el poema se pueda leer bien, que el libro esté al servicio de una lectura del tipo lo que tiene pretexto, digamos, ¿no? O sea, el formato de pretexto es un formato en el cual te dice, mira, acá está el poema y el libro es lo más colaborador, digamos, para que tú puedas leer el poema de la mejor manera posible. Creo que prefiero eso, pero no estoy descontento con el resultado de la edición original de Fin Desierto. Tú señalas en tus ensayos, en tus ensayos y en las entrevistas, que hay que la novela contemporánea, o sea, está al servicio del mercado, al servicio del capital, y que de algún modo le hace juego. Sí. ¿Tú crees que hay tú señalas también que la diferencia entre poesía y, digamos, y narración es que en la poesía es más importante la parte que el todo, es así, y en el otro caso es lo contrario. Sí. ¿Tú crees que, por ejemplo, yendo a eso, crees que hay, hay, eh, hay novelas en las que tú encuentres poesía, digamos así, o sea, novelas con las que tú puedas dialogar como lector con interés, con entusiasmo, novelas, no sé si contemporáneas, pero o novelas más antiguas, no sé, que sean de tu interés particular, novelas o relatos? Sí, claro, por supuesto. Y uno de los indicadores de que hay algo más que contar una historia en ciertas novelas es que uno regresa a ellas constantemente. La inmensa mayoría de las novelas contemporáneas las lees y las regalas o las dejas ahí, no regresas. Un poco por el mercado, porque al escritor le obligan a tener una novela al año, y etcétera. Sabemos cómo es eso. Pero no, yo tengo novelas con las que vivo constantemente. En mi mesa de noche, y no muy lejos de mí, siempre hay un ejemplar de Moby Dick. Para mí Moby Dick es una de las cosas más maravillosas que ha hecho el ser humano. Cariño casi similar, aunque no tanto, porque Moby Dick es tengo una especie de devoción hacia ese libro. Igualmente con Dostoyevsky, el idiota, por ejemplo, me fascina. No, sí, claro que hay novelas, sobre todo novelas a las que regreso, ¿no es cierto? Que tienen esta cosa en que por momentos la historia que te están contando da lo mismo, ¿no? O sea, es el placer de leerla, el movimiento de la novela, la forma como está armada, en el caso de Moby Dick, como si fuera una sinfonía, ¿no es cierto? Con una serie de partes. Y en el capítulo 130, creo, una cosa así, que se llama Sinfonía, comienza a arreglar todo esto y tiene los tres últimos movimientos, que son los 3 días finales de la casa de la ballena, y el epílogo en que el personaje principal aparece, pues, salvado por un ataúd, ¿no? Es decir, todo eso que conozco muy bien, porque lo revisito casi constantemente, claro que existe. O sea, claro que hay novelas que me entusiasman, como me entusiasma
Eliot o Pound o los poetas chinos o Cavalcanti o quien fueran, ¿no? Sí. Y tú tienes un verso, o sea, va la pregunta, digamos, después de este comentario, que Sí. dice, el desierto es mi pastor, todo me falta. Sí. Espero haberlo parafraseado correctamente. No Y lo has dicho, exactamente. la pregunta era, porque eso es un verso extraordinario, y la pregunta era si era el resultado, digamos, de un trabajo meticuloso, de algo de una idea que después se fue puliendo, fue un hallazgo, esto que llamaba Ana Akhmatova, versos dados, ¿no? O sea, que es algo que simplemente surgió, o fue algo que tú lo fuiste eh, meditando a lo largo de, no sé, muchos días, no sé, semanas. No. Eh, no fue una aparición así ni nada por el estilo. Eh, fue inicialmente una contestación a la frase bíblica, el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, no, nada me falta. Primero, en contra de eso, yo dije, el desierto es mi pastor, todo me falta, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque era en contra de la idea de este Dios personal con el cual tú negocias tu salvación, ¿no? Si no fumo hoy día, entonces, por favor, que me saque la lotería, o si soy bueno, que me pase esto. Esa especie de Dios que es con quien tú negocias cada lunes, cada martes, para que te pasen cosas buenas, tú haciendo ciertos sacrificios de tu parte. El desierto no es un Dios personal, por así decirlo. Está ahí nomás, ¿no es cierto? Y entonces, en el desierto, no es que no haya nada, sino que hay muy pocas cosas. Y la diferencia entre las cosas, porque hay cosas en el desierto, hay dunas, hay lagartijas, hay cactus, hay cosas, pero hay muy pocas cosas. Hay muy pocos tipos de cosas. Y lo que se mueve en el desierto es un problema de escala, ¿no? Una duna más grande que la otra. Ese tipo de cosas. Entonces, si el desierto es tu pastor, te das cuenta que todo te falta, lo cual está bien, eh, porque no necesitas nada en el fondo. Pero el impulso inicial fue hacer una especie de giro de tuerca del salmo bíblico, el Señor es mi pastor, nada me falta. Claro, o sea, uno es muy fuerte ese verso porque justamente uno siente la indeterminación, tanto por la imagen como con lo que la imagen te transmite, la idea del desierto, ¿no? Desde ideas orientales hasta cosas Sí, relacionadas con los eremitas, no sé, sí. muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que es muy potente esa imagen. Y yo tenía una... Mi amigo, disculpa que te interrumpa, Alberto Blanco, el poeta mexicano, Claro, eh, conversando un día justamente sobre ese verso y sobre el libro en general, me dijo, lo que pasa es que en el desierto no es que no hay nada, es que en el desierto hay nada. Y ese es un poco lo que todo me falta quiere decir, en que te encuentras con nada. No con no hay nada, sino con la nada ahí pues puesta frente a ti, ¿no? Pero disculpa por la interrupción. claro. O sea, tiene el poder de ser extremadamente literal, pero también podría ser extremadamente metafórico, alegórico, qué sé yo. Claro, sin duda, sin duda, sin Entonces, duda. creo que ahí está parte del poder de esa imagen. Y finalmente, quería hacerte bueno, serían de hecho, dos preguntas. ¿Tú tú crees que existe algo similar al talento, digamos, al talento para escribir una novela o un poema? ¿No? ¿Tú crees que existe algo que se pueda
digamos, más allá de los experimentos de los neurólogos o los científicos, no sé, de esa línea, ¿no? Que se pueda determinar, que es algo que se puede calibrar, medir, mesurar de alguna forma. ¿Tú crees que existe algo similar a eso, al talento? Mira, mi primera respuesta es no sé, pero para hacer todo esto más interesante, voy a responder sí, sí creo que existe tal cosa como el talento. ¿Y en qué cosa puede consistir el talento en poesía? Y mi respuesta sería en tener oreja. ¿Ya? No en tener algo que decir, yo tengo algo que decir muy, muy dentro mío y tengo que expresarlo. No es eso. Es una cuestión de oreja. El poema es inicialmente un objeto sonoro. Y si no tienes oreja, por más buenas intenciones y buenas ideas que tengas, no funciona. Es como un músico que no tiene oreja. No. Pero mi sinfonía no importa tu sinfonía, no importa tu sonata. Si no tienes oreja, no la vas a hacer. Entonces sí creo que hay algo como, ¿de dónde sale ese talento? Es parte de tu ADN, es un problema fisiológico. No lo sé, no lo sé. Pero no es un problema inicialmente de inteligencia, IQ, cociente intelectual. No. Yo creo que es algo mucho más aural, mucho más sonoro, ¿no es cierto? Yo siempre traigo a colación este gran vallenato que se llama La Gota Fría, ¿no? ¿Y te acuerdas cómo comienza? Comienza, acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda o parada. ¿Ok? Y nota que lo que hay ahí, fíjate en todas las vocales acentuadas. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Entonces es A, 5 Is o 6 Is y una A. Okay. Eso es tener oreja. Y claro, y cuando te preguntan, ¿tú crees que el maestro Zuleta, que fue el que hizo el vallenato, sabía? No, eso es tener oreja. Tener oreja es que te suena bien. ¿No? Y además, recuerda cómo continúa. Te fuiste de mañanita, I, A, I, y resuelve diciendo, sería de la misma vaina, A, I, A. Bueno, eso que yo no creo que él estuviera viendo las vocales, etcétera. Nada, eso es tener oreja, pues. Y si tienes oreja, ya comenzaste bien, digamos. Eso no te garantiza que vas a ser un buen compositor de vallenatos o de poemas o músico o lo que fuera. Pero creo que, pongámoslo así, la parte fundamental del talento es tener oreja. Ahora, yo recuerdo una entrevista, creo que te hacía una colega tuya de la universidad, esta entrevista está en YouTube, y tú le decías que había grandes poetas desorejados. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Diría Entonces, algún ejemplo? claro, sí, una colega tuya, creo que del departamento de lingüística, que están, Sí. entonces, y claro, tú hablabas justo de tener oreja y citaste exactamente este, este vallenato, digamos, ¿no? Sí. Dijiste que había grandes poetas desorejados, o sea, y claro, yo me quedé pensando cuál podría ser, ¿no? O sea, eh, estos poetas desorejados, ¿no? Eh, digamos, es muy difícil que sin talento te pueda salir un buen poema, pero con cierto trabajo, etcétera, te puede salir un buen poema. Pues no me opongo a eso, pero me cuesta pensar en un gran poeta desorejado. Es una buena pregunta. Eh, ¿Qué podría ser? No sé, además no me atrevería a decirlo, creo. Claro. Bueno, una última cosa, pensando en la gente que, digamos, tiene interés en la escritura de poesía, o en general en la lectura de la poesía o en la poesía.
Eh, ¿Tú crees que hay algo que puede contribuir a que una persona, digamos, en la suposición de que tuviera algún talento, sea inteligencia sinestésica o bueno, y lo que fuera, ¿no? Que pueda, digamos, mejorar su capacidad para crear algo medianamente singular? ¿Crees que? Ya, ya. En otras palabras, ¿cuál es la justificación de las escuelas de creación, de los Claro, talleres de creación, de escritura creativa, como le dicen, ¿no es cierto? Los claro, talleres de escritura creativa. Si es que se puede enseñar eso. Bueno, no sé, supongo que en parte se puede hacer, o sea, insisto, no te va a hacer un gran poeta, no te va a ser un buen poeta necesariamente, pero me imagino que esas cosas se pueden enseñar. Mucho más interesante, y creo que eso sí contribuye mejor a que seas un buen poeta, es, deberíamos hacer talleres no de escritura creativa, sino de lectura creativa. Porque leer sí es algo que se puede enseñar, y creo que leer es fundamental para hacerte la oreja y para saber qué han hecho otros, sobre todo, ¿cierto? Porque todo el mundo tiene esta idea de, no, yo tengo mi poema, sí, pero has leído a, no, es que yo tengo algo dentro mío que quiero expresar. Y digo, ya, bueno, ya está bien, pues exprésalo, pero no confíes mucho en eso, ¿no es cierto? claro. Además, nadie tiene nada tan grandioso como para que dure más de 2 minutos, digamos. Pero leer sí, porque inclusive si te das cuenta, muchos poetas que al momento de escribir son terriblemente innovadores, experimentales y rebeldes, por así decirlo, al momento de leer se vuelven ovejitas mansas que repiten las mismas cosas que dicen los críticos literarios y las mismas. Somos muy poco osados cuando leemos, somos muy poco creativos cuando leemos. Y creo que eso es mucho más importante eh, que el enseñar la creación al momento de escribirla. Es decir, eso ya vendrá o se puede hacer de alguna manera u otra. Es decir, claro, te podemos enseñar a hacer sonetos, digamos, que creo que es importante, ¿no es cierto? O hacer un haiku, o hacer una cosa así. Pero dejarlo ahí me parece irresponsable y creo que deberíamos hacer un taller de lectura creativa. Bueno, muchísimas. Porque además la lectura siempre será un acto político. La escritura no necesariamente. Eso Porque puedes yo desarrollar. puedo escribir, yo puedo escribir La nieve es blanca y, y seguridad del Estado viene y me dice, ese es un acto en contra del Estado y va usted preso. Es decir, es la lectura la que realmente recoge todo el énfasis político que pueda tener, que realmente no está en muchos de los versos que leemos y que consideramos políticos y que nos mueven, etc. Por eso, en fin, resumiendo esto, yo creo que la lectura es algo que no debemos desatender. Tu observación me hizo pensar en algo que creo que contaba el poeta Gonzalo Millán en una entrevista que fueron a meterse a su casa en la época de la dictadura militar de Chile y que encontraron un libro que era algo así como cubismo y lo quemaron. Porque, Claro, o sea, va por ahí, ¿no? claro, claro, efectivamente, Eh, efectivamente. bueno, querido Mario, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sabes lo honrados que estamos por esta entrevista. Y pues eso, te seguiremos leyendo con admiración e interés. Encantado de haber participado en esto y seguiremos conversando. Pues. Ya, muchas Te gracias. mando un gran abrazo. Un abrazo a ti.